Hoy quiero tocar un tema que a los salvadoreños que viven en el país no mucho les gusta y mucho menos a la oposición. Pero miren, hay que decir la verdad y es esta, que los hermanos de la diáspora son quienes mantienen la economía de El Salvador. Y miren, a mí me da mucha vergüenza cuando algunos opositores le dicen a los de la diáspora: usted no opine porque usted no vive en el país, usted no vive en El Salvador, usted se fue, como si no tuviera injerencia incluso en la economía, que es donde más la diáspora ha ayudado al país. Estando fuera del país, ayudan más a la economía que los mismos salvadoreños que viven dentro de El Salvador. Hay que decirlo y no pasa nada, y no lo digo como una opinión propia, sino como datos reales. Vean, aquí les voy a mostrar, como siempre, solamente información real de medios de comunicación de acá del país. Empezando por esta, El Salvador recibió cifra récord en remesas en el año 2025, o sea, el año pasado, con un incremento del 17.8%. Hay que destacar que desde hace ya unos cuantos años ha venido aumentando la participación de las remesas en la economía salvadoreña, y todo gracias al respaldo que tiene el presidente Bukele de la diáspora salvadoreña. Eso es clave, eso ha sido crucial en esto, porque miren, si siguiéramos con los gobiernos, por ejemplo, del FMLN, yo estoy segurísimo que ya la diáspora se hubiera cansado de mandar remesas, de sostener a su familia y que la situación aquí en el país no mejorara. Ya se hubieran ido también un montón de salvadoreños más de El Salvador hacia Estados Unidos buscando pues tranquilidad, buscando paz, porque no se hubiera arreglado el problema de las pandillas en el país. Entonces, hay muchas razones para pensar que la diáspora tiene en sus planes enviar remesas para también ayudar a la economía por el tema de Nayib Bukele, o sea, por colaborar con el gobierno del presidente Bukele, y esto es algo muy positivo. Ya vamos a ver algo más adelante donde comprobamos esa teoría también. Pero miren, lo que me pareció muy interesante es esta noticia comparada a otra que ya vamos a ver. Dice: las remesas familiares superan los 1.500 millones de dólares apenas al mes de febrero en El Salvador. O sea, en los primeros 2 meses del 2026 ya superan los 1.500 millones de dólares las remesas. Es algo increíble porque estamos viendo, como dicen las letritas más pequeñas ahí, creció las remesas un 8.4% en los primeros meses del año 2026. O sea que siguen creciendo las remesas. Y esto es producto de dos cosas, porque una es que le está yendo bien a la diáspora fuera de El Salvador, no solamente a los que viven en Estados Unidos, sino también en Canadá, que son los dos países que más envían remesas a El Salvador, pero también la buena gestión del presidente Bukele, que, como repito, ha creado, ha estrechado lazos con la diáspora, y ahora la diáspora ya hasta se anima a visitar periódicamente o más de una forma más usual el país, El Salvador. Ahora podemos ver a los hermanos de la diáspora que vienen a medio año, vienen a principio del año, vienen en noviembre, diciembre. O sea, ya se ve que los hermanos de la diáspora desean visitar El Salvador. Antes no, por el problema de las pandillas estaban mejor allá y mejor no querían ni siquiera ver a El Salvador. Solo enviaban sus remesas, pero no querían saber nada de visitar El Salvador. Ahora sí, es una de las actividades que más realizan o que algunos más usualmente realizan. Pero vean, grábense esa cifra: 1.500 millones de las remesas. Pasamos a la actividad económica principal de El Salvador, que son las exportaciones, que sí, crecieron un 3.3%, pero miren, el mismo periodo de tiempo que las remesas, de enero a febrero, apenas llegaron. Bueno, es una gran cifra, es algo bueno, pero no se compara a las remesas. Llegó las exportaciones a 1.080 millones de dólares y las remesas a 1.500 millones de dólares. Estamos hablando de que las remesas sigue siendo por mucho la actividad económica principal en el PIB, en el PIB del Salvador. Y esto es algo que se tiene que decir. Y por eso es que les digo que a mí me da vergüenza
con mis hermanos salvadoreños que viven en el país cuando critican a la diáspora y les dicen: usted no hable, no opine del gobierno o de la política, cuando hasta tienen más derecho a opinar que los mismos que viven acá en El Salvador, porque han aportado más todavía a la economía. Me doy a entender, ¿verdad? O sea, es una forma de callarles la boca a todos aquellos que critican a los hermanos de la diáspora y los critican solo por estar de acuerdo con las políticas del presidente Bukele. O sea, como si aquí en El Salvador nadie pudiera tener sus opiniones, aunque sean diferentes a las tuyas, porque ya lo estás criticando, porque ya estás desacreditando su opinión, a pesar de que aporta más a la economía que tu persona. Entonces es mejor no criticar y es mejor ver los datos reales. Vean, las remesas en El Salvador superan los 9,000 millones en 2025. Esto fue solo del año pasado, un 18% más que el año 2024. Por eso les digo que ha venido creciendo en los últimos años, reflejando el apoyo que tiene la diáspora en El Salvador. Y esto se refleja también en la economía. No solamente es un número como tal, no solamente es una cifra que hay que apreciar. No, mejora la economía salvadoreña. Y vean, en las mismas publicaciones que les acabo de poner, dice por acá, el dato clave, dice, lo voy a poner en grande para poder leerlo. Dato clave: más del 90% de estos fondos de las remesas que reciben las familias se destinan directamente al consumo de los hogares, que significa comida, servicios varios, o sea, agua, luz, teléfono, internet y también salud, lo que indirectamente impulsa sectores como el comercio y los servicios, o sea, prácticamente la economía en general. Esto no hay que ser un genio para saberlo. Se los pongo como dato porque hay todavía algunos que creen que yo doy mis opiniones, que creen que yo vengo aquí a defender gente, a defender políticos, y yo solo les hablo de los datos. Se dice que en el 2025 se rompió un récord histórico porque las remesas llegaron a significar el 24% del PIB. Por eso les digo que es la actividad económica principal, a pesar de que algunos dicen de que no hay que tomarla en cuenta como una actividad principal, porque no es que los salvadoreños estén trabajando o generando, sino que se genera en Estados Unidos y es como un regalo que viene para El Salvador de los mismos hermanos de la diáspora. Por lo tanto, algunos no lo consideran como una actividad económica de El Salvador, pero sí suma al PIB de nuestro país. Y eso es lo importante acá. Y suma a nuestra economía también, cosa que algunos no lo quieren aceptar. Tanto así, tanto suma a la economía, que el año pasado, 2025, la actividad económica de El Salvador creció 4%, una cifra que no veíamos en años. Según el Consejo Monetario, ojo, no es según Nayib Bukele, no es según Nuevas Ideas, no. No estoy hablando de política acá, estoy hablando de economía. Para algunos que siempre dicen de que yo pongo lo que dice Bukele, o sea, y que él pone sus números aislados, no. Según el Consejo Monetario, que es una institución que estudia todo el crecimiento económico en Centroamérica. Dice, el país dejó de ocupar el último lugar en crecimiento en Centroamérica, porque siempre éramos el último lugar en crecimiento. Veamos ahora la tablita. Veamos ahora cómo se ven los números. Crecimiento de la actividad económica de la región. Datos interanuales a diciembre del 2025. Vean que crecimos más incluso que Costa Rica. Crecimos igual que Nicaragua y que Honduras casi, porque ellos tienen un 4.05% y nosotros un 3.99%, prácticamente 4%. Por unas décimas nada más nos gana Honduras y Nicaragua, pero estamos al nivel de ellos. Estamos por debajo de Guatemala y por debajo un poco del promedio de Centroamérica. O sea, es una cifra muy buena y todavía se están calculando algunos datos. Podría cambiar esa cifra según qué institución ustedes consulten, pero estamos entre los países que más crecieron en la región. Eso es algo que no solamente, miren, acá yo tampoco le estoy quitando crédito a las acciones del presidente Bukele para rescatar la economía, que es algo que también
ha sumado a esto. Y lo podemos ver en cosas muy sencillas como esto. El crucero Norwegian Jade llega a El Salvador con 2,000 turistas a bordo. O sea, dice, el arribo forma parte de una temporada que prevé 14 cruceros, cuando antes era una noticia que salía en los medios de comunicación cuando un solo crucero venía a El Salvador. Ahora hay una temporada hasta de 14 cruceros. Esto es gracias a la seguridad, gracias a los esfuerzos que se hacen para dinamizar el turismo en el país. O sea, por eso les digo, no le estoy quitando méritos a la gestión del presidente Bukele, pero sí también tiene mucho que ver la aceptación que tiene la diáspora, las remesas que se envían, que también sirven, porque recordemos que también se pagan impuestos con esas remesas. Podríamos decir que los hermanos de la diáspora también pagan impuestos aquí en El Salvador, porque ese dinero, si se ocupa para pagar algún servicio de agua, luz, lo que sea, si sirve para comprar canasta básica, ahí va implícito el impuesto y es un tributo que se paga al Estado, y el Estado puede crear más programas para dinamizar el turismo con esos impuestos, cosa que ya se está haciendo. Por ejemplo, se está ampliando la carretera litoral, que en el tramo de allá el puerto de La Libertad, por ejemplo, es un lugar donde siempre se hace un gran congestionamiento por todo el turismo que se ve en la zona, y que hoy se puede pues ampliar y mejorar el acceso para los turistas. Es algo muy bueno, es algo muy positivo, que creo que ya estaría para fin de año, creo que estaría ya completa esa obra. Pero, o sea, se están haciendo esfuerzos por ambos lados, por parte de la diáspora y también cuando envían sus remesas, y también por parte del gobierno, cosa que los que critican a la diáspora no lo hacen. Ni siquiera muchos, ni siquiera trabajan. Muchos de ellos ni siquiera son personas productivas en el país, y todavía se atreven a criticar a los de la diáspora diciendo que ellos no conocen la realidad del país porque no viven acá. Probablemente lo dicen porque ellos visitan solo 1 o 2 veces al año El Salvador, pero están más al tanto o están aportando más que vos a la economía y al Estado y a estas obras que se están haciendo. Y fíjense que algo que les frustra a los opositores, porque la crítica viene más del lado de los opositores, algo que les frustra es que los opositores no tienen el apoyo de la diáspora. Porque en muchas ocasiones, por la misma frustración que sienten de que la diáspora no los apoyan, hasta terminan insultándolos. Y no, recuerden cómo en muchas ocasiones, por ejemplo, la diputada Marcela Villatoro ha dicho que son chancletudos aquellos que apoyan al presidente Bukele, que son chancletudos, y lo dice de una forma despectiva. No crean que lo dice de una forma amable o con gracia, no. Les está diciendo que son indios prácticamente, eso, con una forma despectiva. Entonces, lo dice porque ella no tiene el apoyo de la diáspora. Hace poco, hace unos días prácticamente, ella fue a Estados Unidos, lo anunció con bombo y platillo, ¿verdad? Que iba a ir a Estados Unidos a reunirse con la diáspora porque la diáspora la necesitaba, querían platicar con ella y reunirse con ella. Pues al parecer nadie le hizo vela, porque solo subió videos, fotos reuniéndose con 1 o con 2 personas, que obviamente pueden haber gente de la diáspora que algún familiar pandillero quizás tenían y están en descontento con el gobierno. Pero la mayoría de veces la vimos sola en las calles allá en Estados Unidos, caminando ella sola, nadie la saluda, nadie va a ofrecerle siquiera alguna reunión, un saludo, nada. Se ve que ella sola anda ahí. Y los medios pues lo interpretaron así, como un fracaso de Marcela Villatoro en su gira por Estados Unidos, porque hasta ella misma, como les decía, lo anunció como una gira que iba a tener en Estados Unidos, como una visita para reunirse con la diáspora. ¿Por qué creen que nadie la quiere? ¿Por qué creen que nadie quiso reunirse con ella? Porque insulta a la diáspora. En su desesperación, cuando ve que toda la diáspora apoya al presidente, apoya las medidas que tiene el presidente Bukele acá en el país,
En esa desesperación, ella dice a insultar a medio mundo. Con lo desbocada que es, no se puede contener las ganas de insultar a todos. Y lastimosamente, pues, puede tener en algún momento, no lo ha tenido todavía, pero pudiera tener en algún momento alguna buena iniciativa, pero no es tomada en cuenta porque nadie la toma en serio, por cómo es ella. Entonces, aquí es donde se ve reflejado el apoyo que tiene el presidente. Por eso les digo, lo vamos a analizar y se lo voy a demostrar que el presidente tiene ese apoyo y no lo tiene la oposición, sino la foto hubiera sido diferente, ¿verdad? La publicación hubiera sido rodeada de gente, rodeada de empresarios, rodeada de personas que la admiran, pero no, sus publicaciones fueron caminando ella sola por Estados Unidos y obviamente más de algún salvadoreño de andar ahí en los parques, en las calles, más de algún salvadoreño se tuvo que haber encontrado. Pero ¿qué hace la gente? Mejor se cambia de acera, ¿verdad? No vaya a ser que se le pierdan sus pertenencias al verla a ella, ¿verdad? Con solo que ella pase a la par de esta persona, no vaya a ser, dice, que se me pierda la cartera. Entonces, miren, hay cosas también que destacar. Decía por ahí, porque ustedes saben de que yo siempre les traigo la verdad y que no solo por mostrar un lado de las noticias voy a omitir otro lado. Por ahí se hablaba también de que El Salvador es uno de los países de Latinoamérica con mayor vulnerabilidad financiera. Oigan bien, mayor vulnerabilidad financiera. Y no habla únicamente del gobierno, que ya sabemos cómo los gobiernos anteriores dejaron las arcas del Estado saqueadas prácticamente y con una deuda altísima, que le están echando la culpa a Bukele de esa deuda cuando viene desde hace años, desde la época de prácticamente Francisco Flores o antes incluso. Bueno, no, antes, del tiempo de Cristiani, porque en el tiempo del conflicto armado fue que se empezó a endeudar el país con Estados Unidos y bueno, ustedes saben la historia. Pero ¿a qué voy con esto? Miren, esta vulnerabilidad viene de la debilidad que hay en la población salvadoreña en cuanto a educación financiera y lo hemos podido evidenciar los últimos días con el caso de Credicash. Cómo hay gente que sigue defendiendo a Gerson Orellana, cómo hay gente que no entiende ni siquiera un poquito de economía básica para darse cuenta que lo están estafando, cómo vemos gente que a pesar de que han perdido todos sus ingresos, sus ahorros, hasta casas, vehículos, siguen pidiendo la liberación de Gerson Orellana, la persona que les ha quitado sus ahorros, la persona que tenía cautivos sus ahorros ahí y que los tenía ociosos en su casa, agarrando polía, agarrando polvo, ¿verdad? Esos 7 millones que tenía ahí, los 20 millones que habían en Credicash, que si tanto dicen de que que la empresa de buses era la que mantenía Credicash, ¿por qué estaba ese dinero sin trabajar ahí? ¿Por qué estaba ese dinero solo reunido en cajas ahí tirado? Explíquenme eso. ¿Cómo es que su dinero no estaba trabajando pues para ustedes? Si tanto hablan de que son inversionistas. Miren, en los últimos videos, como he hablado del tema de Credicash, y me he extendido con varios videos para que precisamente más personas se desengañen con este tipo de temas, para que abran los ojos, para que no caigan más salvadoreños en estas estafas. He hecho hasta 6 o 7 videos, creo, acerca de este tema. He ido poco a poco con la información que ha ido saliendo y les agradezco el apoyo porque me han apoyado mucho. Pero hay muchas personas que me han hasta insultado, me han dicho de que que yo critico porque yo soy un acabado y que no puedo invertir, que como no tengo dinero para invertir, por eso critico, que porque soy un envidioso, que porque no puedo ver ojos bonitos en cara ajena. Miren, gente, o sea, a mí me sorprende de verdad que haya ese nivel de ignorancia en el país. Lo único que puedo hacer es hacer este tipo de videos educando a la gente que necesita conocer la información real. Pero ya de ahí yo no puedo hacer nada. Si usted no quiere comprender, si usted no quiere escuchar consejo, yo no puedo hacer nada. Está bien, siga dándole su dinero a Gerson Orellana, a su familia, a la hermana que
Por ahí sale información en redes sociales, eso no lo he sacado todavía, pero sale información de que la acusaron de asociaciones ilícitas a la hermana de Gerson Orellana. Entonces, sígale dando el dinero, por mí no hay ningún problema. Yo no dejo de ser la persona que soy con lo que usted haga. Aunque usted me insulte, yo sé la persona que soy. Yo sé quién soy y no me va a cambiar un insulto, ni siquiera me causa nada, pues. Pero esa ignorancia es la que causa vulnerabilidad financiera en el país. Imagínense todas las personas que van a salir perjudicadas de su economía con este caso de Credit Cash. Y lo peor, que van a terminar perjudicados y ni siquiera se van a dar cuenta que ellos mismos son los responsables de haber quedado así. Le van a terminar echando la culpa a Nayib Bukele, al fiscal general, a quien sea, menos ellos. No van a aprender la lección. Eso es lo peor. El 10% de personas más ricas en El Salvador concentran el 30.6% de ingresos en el país, según la CEPAL. Vean, el 10% de personas más ricas. Y esta es una estadística que se mira en muchos otros países. En Estados Unidos se habla mucho de aquel 1% de personas que tienen el poder absoluto en la economía. Miren, esto es nada más que personas que sí tienen la educación financiera, personas que traen todo un legado de familias, de abuelos, tatarabuelos que se hicieron millonarios y que ahora les toca a ellos continuar con ese legado. No tenemos que tener nosotros odio, y yo siempre se los he dicho, por eso es que a mí me da risa cuando dicen de que yo soy envidioso. Si yo siempre he dicho acá en este canal que no hay que tenerle envidia ni odio, mucho menos odio, a una persona solo porque tiene dinero, solo porque ha tenido éxito en los negocios o en su trabajo. Es más, yo me alegro por otras personas cuando me dicen, a veces cuando hacemos los jueves inmobiliarios me dicen, yo acabo de comprar mi casita en El Salvador. Yo le digo, me alegro mucho, hermano, porque es algo que, si es algo que te propusiste, si es un sueño, me alegra mucho que lo hayas alcanzado. Entonces no hay que tener odio. Es más, hay que aprender de ese 10%, de ese 10% más rico que hay en El Salvador. Hay que aprender de ellos, del trabajo que hacen, del esfuerzo que le ponen a su trabajo. Porque no hay otra forma de generar riqueza, señores, de forma lícita. Me refiero, hay formas ilícitas, obviamente, pero de una forma honrada, la única es con esfuerzo, dedicación y un poco de astucia también e inteligencia. Entonces, yo sé que miren, dice por acá, remesas equivalen al 24% del PIB y confirman la alta dependencia que tiene El Salvador sobre las remesas. Yo sé que en muchas ocasiones yo les he dicho que como El Salvador, como población, debemos dejar de depender de las remesas. Y no lo digo en el sentido de que los hermanos de la diáspora tienen que dejar de enviar remesas. Siempre se los explico. Usted es libre de enviarle el dinero a quien usted quiera. Yo en ningún momento digo deje de enviar remesas. No. Lo que digo con esa afirmación, o lo que trato de decir, es que los salvadoreños debemos, en primer lugar, no ver la remesa como un escape al trabajo. O sea, una cosa es el trabajo que siempre tiene que existir y otra cosa es una ayuda como la remesa. Tiene que ser eso, una ayuda. Pero el salvadoreño tiene que dejar de ver la remesa como un medio de vida, porque eso es lo que nos lleva a la pobreza. Primero pobreza mental y luego pobreza económica. Porque el sueño dura hasta que el familiar deja de enviar la remesa. Y cuando el familiar deja de enviar la remesa, ¿cuál es la reacción del pariente que acá estaba viviendo de esa remesa? Se enoja con el otro. Se enoja con el pariente porque dejó de enviarle la remesa. Vean qué malagradecido. Y esa es una característica que se ve mucho aquí en El Salvador. No digo que es general o que es 100% así. Se ve mucho, se ve bastante. Me lo dicen acá en el canal. Entonces, en segundo lugar, el salvadoreño tiene que dejar de depender de la remesa en el sentido de poder ocuparla en algo productivo. Se ocupa siempre para bienes de consumo, para pagar servicios, para pagar el internet, para pagar el iPhone, ¿verdad? Y sin trabajo la persona, pero con iPhone. Con saldo o con una línea,
pero sin trabajo. Todo por la bendita remesa. Se tiene que empezar a ver como una oportunidad de inversión para que usted pueda tener un ingreso extra aun cuando el familiar deje de enviarle esa remesa. Espero que la gente logre comprender las cosas que estoy diciendo, porque es sin ningún tipo de mala intención y sin ningún ánimo de meterme en su vida. Simplemente son consejos que yo veo que los salvadoreños, la mayoría, no siguen. Muchos sí lo hacen, pero la mayoría de salvadoreños no siguen. Entonces yo me atrevo a darlos acá. Y si usted quiere insultarme, está bien, hágalo. Por mí no hay ningún problema. Pero si usted quiere acatar estos consejos que yo le estoy dando, me parece perfecto y yo me doy por satisfecho con que un salvadoreño pues agarre esos consejos para sí. No le hablo a los hermanos de la diáspora porque hasta mucho han hecho por el país. Demasiado han hecho por el país. Yo le hablo a los salvadoreños que todavía viven acá en El Salvador y que ven las remesas, como repito, como un escape al trabajo, como un medio de vida. Y no tiene que ser así. Bien, si le gustó este tema, esta información que acabo de traerles por medio de este video, pues deje su pulgar arriba, suscríbase también a este canal, no olvide activar la campanita de notificaciones y no olvide, lo más importante, dejar su opinión en este video, que es, como siempre repito, más importante que incluso lo que yo hablo acá. Deje su opinión abajo en los comentarios y ya que está ahí, pues se suscribe y comparte el video. Por acá le dejo más videos relacionados con la actualidad de El Salvador, siempre desde el punto de vista del análisis objetivo. Gracias por estar pendientes del canal y nos vemos en el siguiente video.